Los sueños, nuestra vida paralela en el holograma Tierra. Segunda parte. La cámara magnética. Cuando los humanos luz que habitan en el holograma Tierra comprendieron cómo se efectuaba el desamblamiento del humano original de su holograma biológico o avatar 3D para ingresar a la vida onírica, supieron que podían intervenir justamente en el momento del hecho y ser ellos quienes se harían cargo de la permanencia de ambos, mientras durase el período onírico y posterior ensamblamiento. Con esto se aseguraban que la conciencia física del humano 3D los escuchase a ellos y no al llamado de los custodios del holograma Tierra responsables de subirlos a las naves para transportarlos a las bases de los hiperreales o a las colonias humanas 3D ubicadas en otros planetas físicos. Los humanos luz no habían podido ingresar a esos planetas físicos dada la constante custodia y control de vigilancia a su alrededor, dictaminada por las razas rectoides después que comprobaron que humanos luz se encontraban habitando en el holograma. Esta situación se revirtió desde el momento en que los humanos luz pudieron entablar comunicación directa con los humanos originales una vez llevado a cabo el desamble del holograma biológico, donde pudieron entablar comunicación y enterarse de lo que realmente acontecía tanto en esos planetas como en sus idas a los mundos hiperreales. ¿Qué fue lo que contaron los humanos originales a los humanos luz durante sus idas a estos lugares? Los humanos originales les contaron que eran obligados a realizar tareas de servicios y actividades que les demandaba sobreesfuerzos y desgaste electromagnético a sus cuerpos energéticos y a la conciencia física del humano 3D que portaban con ellos mientras duraba la experiencia. La conciencia física llevaba la peor parte porque mantenían al programa cognitivo bajo inducción hipnótica, donde se le mostraba una realidad onírica, sueños, que no existía como tal y que no tenía nada que ver con lo que el humano 3D recordaba una vez que se encontraba en su estado consciente dentro del holograma Tierra. Explicaron que ellos no podían desactivar la inducción realizada en la conciencia física del humano que tenían a su cargo y sacarlo de las torturas psíquicas y físicas que realizaban con ellos como prácticas abductivas por parte de las razas rectoides y pares alienígenas a su cargo. Entendían que era sumamente necesario encontrarle solución a la expropiación ilícita que tanto el humano 3D como ellos humanos originales vivían noche tras noche sin poder defenderse. Comentaron que existe una diversidad de razas humanas 3D que habitan en los 10 sistemas solares que están bajo el mando de las razas rectoides en complicidad con los ex-pleyadianos. Ubicados en planetas físicos prácticamente desolados y que las colonias humanas 3D realizan trabajos de sobrecarga como lo es extracción de minerales, trabajo dedicado a cultivos, y servicios de atención a quienes son los encargados de cumplir con los pedidos y mandatos de sus jefes rectoides. La mayoría de los planetas son utilizados como bases de reserva mineral, vegetal y animal, se podría decir que son el depósito de sustento de las colonias rectoides y que esto ha llevado a que tengan problemas con las otras razas alienígenas y que la vía más directa que emplearon para dejarlos conformes es accederles permiso para que vengan a este sistema solar y disponer de los planetas para realizar la misma labor cuando la idea implícita detrás del acto de gentiliza es la de mantenerlos cerca y controlados. Ello llevó a que las demás razas alienígenas exigieran los mismos derechos, lo que provocó un éxodo hacia este sistema solar que incluyó al holograma Tierra y Ciudad Cibernética. Desde ese entonces la disponibilidad de los humanos 3D era absolutamente de las razas alienígenas,
Por lo tanto, las razas rectoides debieron ejercer control y permisos para hacer uso de los hologramas biológicos, manteniendo un promedio de habitantes humanos estándar y estable como materia prima y recurso natural para sus causas y la de sus compatriotas. Trajo aparejado incremento en la población humana 3D que debían controlar con decesos periódicos programados. Los humanos originales, abrumados y desconsolados por lo que vivían junto al humano 3D, detallaron paso a paso los abusos ejercidos, contaron que las razas alienígenas se movían por planificaciones que debían respetar si querían permanecer en este sistema solar. Si no las cumplían, los deportaban. ¿En qué consistían las planificaciones? Extracción de la energía humana 3D, durante las horas de descanso nocturno pautadas, que ha sido almacenada durante la actividad diurna. Concluida la extracción, los hologramas biológicos quedaban a disponibilidad de las razas alienígenas habilitadas para la práctica abductiva. Abducciones. Traslado del humano original con el ensamble de la conciencia física del humano 3D en su cuerpo energético hacia las bases laboratorios de los hiperreales. Mientras al holograma biológico se le extraía la energía humana 3D para luego trabajar con la proyección holográfica del mismo en las bases laboratorios, ensamblándole la conciencia física para probar distintos métodos de exploración cognitiva y orgánica sobre ellos. Terminada la experimentación, desamblan la consciencia física de la proyección holográfica, retornándola al cuerpo energético del humano original. Transportación del humano original y conciencia física del humano 3D hacia los mundos de los hiperreales y planetas físicos. Este procedimiento solo comprometía a los líderes alienígenos, funcionarios de la Confederación y castas jerárquicas que podían extraer del cuerpo energético del humano original su energía luz, almacenándola en cámaras de ambientación que nivelaba su intensidad en grados de tolerancia y asimilación para las razas privilegiadas que habían descubierto que si sumergían sus cuerpos en fuentes que contenían la energía luz reacondicionada, rejuvenecían sus anatomías y tejidos, se volvían fuertes, sanos, luminiscentes, lo cual los volvía longevos y algo muy particular, los dotaba de capacidades psíquicas creativas que contribuían en el desarrollo de sus conocimientos y crecimiento tecnológico. Este tratamiento de energía luz lo ejecutaban con sus esposas y con sus hijos, pues los favorecía en cuanto a sus atributos psíquicos como a sus fortalezas físicas como futuros líderes. Ocurrida esta rutina, eran llevados a los planetas físicos residuales a sanar las colonias humanas 3D que prácticamente se encontraban enfermas, por distintas causas. Estas colonias hacían un trabajo de servicio tedioso basadas a trabajos forzados e insanos. Estas colonias hacían las tareas de las razas alienígenas que no pertenecían a rangos y extractos sociales que por sus pares eran considerados clase baja y tratados como esclavos. Los humanos originales señalaron que esas colonias humanas 3D estaban conformados por humanos 3D reales que sufrían sin miramiento, sin contemplación alguna. A igual que las colonias humanas 3D del holograma Tierra, que al ser consideradas máquinas biológicas, eran abducidas por las razas alienígenas como si se tratase de un tipo de vida artificial y no humana en sí. Los humanos originales confirmaron que su interacción con los humanos 3D durante el proceso unírico no había sido en vano, que en el silencio les estaban reprogramando sus programas genéticos y que notaban que tanto las colonias humanas 3D como los hologramas biológicos iban adquiriendo vida propia y más conciencia sobre sus existencias como razas e individuos.
que sería más fácil obrar sobre ellos si existiese la posibilidad de interrumpir con la planificación onírica de las razas alienígenas. Los humanos originales hicieron hincapié sobre las abducciones en los hologramas biológicos. Ellos sabían que no estaban frente a máquinas biológicas sino a una nueva expresión evolutiva que necesitaba ser liberada y rescatada del abuso de sus progenitores, porque las abducciones empleaban sistemas que comprometían la vida e integridad psíquica de los humanos. La experimentación no tenía límites ni contemplación porque las razas alienígenas a cargo estaban convencidas que los humanos 3D, al ser programas holográficos biológicos, no tenían sensaciones, mucho menos noción de la conciencia física que llevaban como implante cognitivo. Por lo tanto no se asemejaban en absoluto a los humanos biológicos 3D que incluía hasta las generaciones del 2024. Estas razas interpretaban que lo que los hologramas biológicos emitían con sonidos en su voz y pensamientos era falso, que formaba parte del software cognitivo. ¿En qué consisten los programas abductivos mientras los humanos del holograma Tierra duermen y sueñan? El cronograma abductivo se basa en una rutina de trabajo que involucra 1. El armado de los sueños. Se crean escenas con grabaciones que proyectan contenidos seleccionados de hechos acontecidos en otras vidas planetarias que abarcan destrucción, eventos proféticos, interrelaciones humanas con habitantes de otros planetas o del mismo holograma Tierra. En el armado de los sueños se programa el tiempo de inducción hipnótica de la conciencia física, para mantenerla distraída y alejada de lo que sucede durante y posterior del desenlace onírico. Los ex-pleyadianos saben qué es lo que deben reproducirle al nivel de conciencia del humano 3D y en este sentido cuentan con una amplia gama de contenidos basados en lo que ellos impartieron dentro del holograma Tierra como creencias religiosas, políticas y culturales. Manipulan la estructura de carácter de los humanos a través de la programación mental. Crean falsas interpretaciones que involucran encuentros con seres de luz que defienden a los seres humanos de la aproximación de seres malévolos, cataclismos, persecución onírica, por donde inyectan estados emocionales de miedo, angustia, temor, etc. para bajarles el nivel vibratorio disminuyendo sus rendimientos psicofísicos durante su vida diurna. Los ex-pleyadianos como los rectoides involucrados en el armado de los sueños se preocupan que la vivencia de los mismos sea interpretada y experimentada por cada ser humano como un acontecimiento real, donde se sienta involucrado y atrapado en escenas que centren por completo sus niveles de conciencia física en tratar de resolverlos o de entenderlos. Estas razas estudian lo que cada ser humano necesita vivir y experimentar como su realidad suprimida durante los sueños. Han notado que lo que más les atrae a la civilización humana es sentir que en sus sueños pueden dialogar o hacer lo que no se animan a decir, demostrar o actuar mientras están despiertos. Que pueden desahogar sus enojos, angustias, impotencias en sus desencuentros con otros humanos, como también el querer seguir manteniendo contacto onírico con familiares o amigos desencarnados para hablarles y tratarlos como si siguieran vivos. Los ex-pleyadianos y reptoides acostumbran a intervenir durante la proyección del sueño, apareciéndoles a los humanos con distintas fisonomías y aspectos hasta lograr implantarles lo que les interesa que cada humano crea o siga en ideas, conductas y estilo de vida. Crean nexo y apegos en su interacción con los humanos. 2. Los seres humanos son señalados por rangos que especificaban parentesco hiperreal, grupo sanguíneo y pigmentación.
Cada raza alienígena dispone de su reserva humana 3D, su acceso dimensional al holograma Tierra y ruta dimensional hacia sus bases intraterrenas o extraterrenas. Procedimientos y métodos de trabajo. ¿Qué función cumplen los sueños en la vida de los humanos 3D? Sostenerlos por tiempo indeterminado en tratar de comprender y desentramar lo que han experimentado como sus sueños. Buscar sus significados, coincidencias, datos que respondan sus inquietudes. Provocarles discontinuidad cognitiva, es decir, no encontrar coordinación lineal entre lo soñando y la vida diaria que lleva habitualmente. Cumplir deseos reprimidos en el plano consciente o inconsciente, revivir los recuerdos, hechos traumáticos que hacen a la vida de su historia personal, familiar y social. Implantar frustraciones, complejos, miedos, enfermedades, todo aquello que contribuye a bajarle su autoestima. Atar a las personas en su pasado, en sus afectos por lo que perdieron como bien material. Desarrollo del ego. Este tipo de sueño convence al humano que es un héroe y que es capaz de superar las barreras que se les manifiestan como dificultades durante su trance onírico. Normalmente en este armado de sueño los ex-pleyadianos sustraen de los humanos 3D su energía cognitiva creativa para luego estudiar cómo se está ejecutando en ellos la reprogramación cognitiva encaminada por los humanos luz. Una vez obtenidos los datos, los ex-pleyadianos se interponen entre los humanos luz, haciéndose pasar por ellos ya sea en los sueños o a su regreso al holograma Tierra. Telepáticamente le transmiten al humano que lo que recuerdan como sueño es un hecho real y que el encuentro con su familia luz se llevó a cabo mientras dormía. El armado de los sueños es impredecible, sus escenas y contenidos se renuevan, se cuenta con la tecnología holográfica para reproducir simultáneamente uno o varios campos ilusorios durante el período onírico que sería una noche. La agenda onírica es muy amplia. ¿Qué sentido tiene la repetición de los sueños y las pesadillas? Con la práctica y la experiencia, las razas alienígenas se vieron envueltas en circunstancias que los empezó a hacer dudar en cuanto a la insensibilidad sensitiva, orgánica y afectiva en los seres humanos del holograma Tierra. El comportamiento de los humanos no correspondía al de máquinas biológicas, notaron que no fingían el dolor, el llanto, las súplicas durante las pruebas abductivas por los decesos que experimentaban en ellas. A su vez detectaron que el programa cognitivo registraba las secuencias de lo que se les hacía, por más que el cerebro interrumpiese el filtro de la información y la colocación de los nanoimplantes entre los 4 dispositivos biológicos. Esto generó desconcierto y peleas entre las razas alienígenas y las reptoides involucradas en la práctica ilícita. Se culparon entre ellos al acusarse que el percance se debía a exceso de manipulación genética sin periodos de descanso en las abducciones y prácticas. No estaba en sus sospechas que los humanos originales estaban detrás del cambio percibido en los hologramas biológicos. Las razas reptoides como ex-pleyadianas se dedicaron a observar a los humanos 3D en su vida diaria y registraron que con frecuencia recordaban fragmentos de lo que les sucedía en sus vidas oníricas y particularmente las abducciones. Hecho que no podía ocurrir estando los humanos luz viviendo en el holograma Tierra, que tendrían a su alcance la información que estaban buscando alcanzar para llevar adelante su intervención en el plano onírico.
Los ex-pleyadianos resolvieron gran parte del problema planteado, con la repetición de la proyección de determinados sueños con escenas de paisajes abstractos, hechos acontecidos en algún momento de la vida del humano. Esta técnica de manipulación onírica la utilizan con aquellos humanos cuyas conciencias físicas pasan con facilidad la interferencia del cerebro y la acción de los nanoimplantes. Los ex-pleyadianos se aseguran de mantener al humano durante su vida diaria ocupado en querer saber las razones de lo que recuerda como su sueño recurrente. Llevan a que el humano emplee su tiempo en buscar la explicación de lo que significa el sueño y cuál es el sentido del mismo, creyendo que es algo que debe resolver en el pasado, en el ahora o lo que entiende como futuro. El mismo procedimiento se utiliza con lo que en este mundo se conoce como pesadillas o persecución onírica. Se podría decir que los resultados que se obtienen son favorables para las razas rectoides, no tan solo logran extraer en grandes cantidades energía humana 3D, sino que les debilitan el sistema nervioso y psicofísico a sus presas humanas. Se deleitan ver que los humanos no sepan defenderse de lo que ellos le proyectan como sueños. Las razas reptoides utilizan sus capacidades psíquicas y telequinéticas para provocar la parálisis de sueño como daños extrasensoriales que en este mundo se lo entiende como magia esotérica. ¿Dónde van el humano original y la conciencia física del humano 3D mientras transita la vida onírica? Hasta hace poco, sus rutas de viaje no iban más allá de la 4D. Durante la época de la New Age los humanos fueron llevados a preestablecer contacto directo con los hiperreales. Los ex-pleyadianos preparaban el encuentro y subían a sus naves al humano original con la conciencia física del humano 3D y la proyección del avatar. En sus naves se encontraban las razas alienígenas que pagaban un alto precio por la labor que hacían los ex-pleyadianos con los hologramas biológicos. El ser humano 3D a su vez creía estar viviendo un acercamiento sideral con sus hermanos superiores mientras soñaba y se comprometía a ser fiel a sus pedidos y compromisos. Los ex-pleyadianos mostraban a los humanos 3D los mensajes proféticos que debían transmitir a la sociedad humana, dotándolos de capacidades psíquicas que en realidad eran las de ellos proyectadas en la mente del humano 3D. Los humanos 3D han estado yendo a encuentros con seres no benevolentes que supieron hacer abuso de lo que los ex-pleyadianos les entregaban como perfil humano para que les recrearan a las personas los sueños que podían servirles para entramparlos en escenas ilusorias de alto impacto sensitivo y psicológico. En estos recientes 50 años las razas alienígenas han estado sacando provecho de la vida onírica de los humanos, superponiendo sus intereses a lo que vaticinaron como cese de sus actividades abductiva y agenda planetaria. Estas razas se apresuraron a sacar ventajas y aprovechamiento de la civilización humana al confirmar que los humanos luz habían logrado ingresar a la planometría virtual donde se desarrollaban la proyección holográfica de los sueños mientras los humanos dormían y soñaban. ¿Cómo está siendo la intervención de los humanos luz dentro del holograma Tierra y desde el futuro inmediato? Los humanos luz están presentes y cercanos a los humanos 3D al momento en que empiezan a ser inducidos para conciliar el sueño. Desde el vamos la tensión es muy delicada y arriesgada porque están frente a frente con los custodios del holograma Tierra que quieren eliminarlos a como de lugar. Se está expuesto a contraataques por la lucha de tomar al humano 3D y humano original al momento del desamble del holograma biológico.
Un grupo de humanos luz asume la responsabilidad del humano original y conciencia física del humano 3D, llevándolos hacia sus vehículos para recién allí evaluar la posibilidad de sus traslados hacia los accesos dimensionales que conectan el holograma Tierra a la verdadera Tierra o con el futuro inmediato. Otro grupo se queda en el holograma Tierra para impedir que se lleve a cabo la extracción de la energía humana de los hologramas biológicos a través de las sondas. Proceso comentado en los compilatorios. Los humanos luz, mientras llevan a cabo este procedimiento, con el primer obstáculo que se encuentran es con el nivel de energía vibratorio de la conciencia física del humano almacenada como carga residual durante su vida diurna. Ello compromete la salida del humano original hacia las dimensiones sutiles por efecto energético denso del programa cognitivo. Junto con ello se suma el deterioro físico y energético de su holograma biológico, no tan solo por el hecho que se le extrae su energía todas las noches y se lo abduce de distintas maneras, sino por el tipo de cuidado alimenticio y rutinario al que es expuesto constantemente dentro del holograma. En estos recientes años los humanos luz han estado actuando intensamente para comunicarse con los humanos a través de la memoria remota y de su humano original. Entendieron que para impedir lo que ocurre sin miramiento durante sus vidas oníricas es sumamente necesario que los humanos modifiquen sus conductas psicológicas y se vuelvan más responsables de sus actitudes, comportamientos y modo de proceder desde su punto de vista personal. De lo contrario, los ex-pleyadianos tendrán vía libre para hacer sus inducciones oníricas sin verse comprometidos a tener que enfrentar a los humanos luz posterior al desamable del holograma biológico. Los humanos luz necesitan que los seres humanos entiendan que lo que vivencia a modo de sueños se trata de una falsa realidad que encubre otras realidades que les son ocultadas y que ocurren durante su vida onírica. ¿Existe diferencia entre el sueño y la vida onírica? La vida onírica es la actividad que desarrolla una parte del humano 3D, humano original, mientras la otra descansa, avatar. El sueño, una realidad falsa cuyos contenidos son creados para sustituir y ocultar la verdadera realidad onírica. El sueño tiende a la repetición, a ser carente de contenido racional y secuencial por más que se presente como muy vivido. En cambio, la actividad que se desarrolla durante la vida onírica, el ser humano la siente como su realidad, donde todo lo que ve o puede recordar tiene sentido, coherencia, siente el tacto, el olor, la energía, el contacto físico del lugar o de las personas que están a su lado, siendo coautores de lo que acontece en el proceso onírico. No quedan dudas de lo que se vivió, escuchó, comprendió, hacia dónde fue, con quiénes se estuvo. No se percibe el estado-tiempo sino el ahora. ¿Qué es lo que buscan alcanzar los humanos luz en la sociedad humana 3D? Que reciban la información y los datos de lo que se ha estado haciendo con ellos en sus horas de descanso nocturno durante tantos años holográficos. Que aprendan a conocerse ellos mismos, a no guiarse por sus ilusiones, anhelos y deseos de querer superarse o alcanzar otros niveles de conciencias, confiando sus vidas tan solo en lo que ven en sus sueños. Que se interioricen en las abducciones. Porque ello existe. Que entiendan la importancia de sus niveles de conciencias y la implicancia de esta en su nivel vibratorio, porque esto crea el puente de comunicación hacia los hiperreales o hacia los humanos luz, durante el desarrollo de la vida onírica. ¿Cuál es la meta que se han propuesto los humanos luz con los humanos del holograma Tierra? En función de lo anteriormente descrito, los humanos luz entendieron que el propósito a perseguir en adelante sería que el humano 3D organice su búsqueda personal, sepa discernir lo que quiera para consigo mismo.
Si se concientiza que es fuerte y que cuenta con las herramientas para afianzarse dentro y fuera de esta realidad, está haciendo posible que desde este plano físico su holograma biológico sea completamente suyo y que dicho progreso para con él mismo pueda ejecutarlo también mientras transcurra su vida onírica, llevándose su holografía biológica en compañía del humano original. A partir de este concepto desarrollan la tecnología denominada cámara magnética. ¿Qué es entonces la cámara magnética? Es el primero de los que llamaremos escudos. Es un campo de energía electroquímica producido a través de la interconexión de la memoria remota con los fluidos naturales de los 4 dispositivos biológicos. La pituitaria, hipotálamo, tálamo y pineal. Hace posible la expansión de un campo electromagnético formando una cubierta en forma de cámara envolvente que aísla y protege a los 4 dispositivos biológicos durante el estado onírico. La cámara magnética puede identificar sin problemas el nivel de conciencia física desarrollado por el humano, incluso censar los archivos genéticos del 98% gen alienígeno que aún restan desprogramar, por lo tanto asistirá al humano y a la vez se resguardará a ella misma de lo que detecte como influencia del genoma 3D en la mente del humano. La cámara magnética está en comunicación permanente con el futuro inmediato, a través de ella se pueden ver los procesos de limpieza y desprogramación cognitiva de los seres humanos. Esto le ha permitido a los humanos luz conocer en detalle los mecanismos de infiltración y de manipulación que ejercen las razas alienígenas y expleyadianas sobre la psiquis del humano 3D durante el día y mientras duerme. Así se llegó a conocer que estas razas están muy interesadas en saber qué es lo que están haciendo con los humanos desde el futuro inmediato. ¿Qué tecnología es la que están utilizando y se ha desarrollado para copiarle sus diseños y volcarlos hacia el control de los humanos, que es lo que han estado haciendo hasta recientemente? Mientras la cámara magnética detecta impurezas del genoma 3D en el cognitivo del humano, resguardará en su compartimento la información de su actividad onírica. Paralelo a ello hará que el humano se preocupe más por su estado de mente y estado físico que por lo que sueña o hace mientras duerme. La cámara magnética reconoce cuando el cerebro y los hiperreales están induciendo al humano a que rememore sus sueños y al no conseguirlo le crean al humano obsesión por recordarlos, saber lo que le ha sucedido y enojo al no poder obtener la información que busca. En este sentido la manipulación implícita a estas razas también les juega en contra. ¿Cuál es entonces la nueva situación que se produce por la acción de la cámara magnética sobre la holografía biológica a favor del humano 3D? Los humanos luz por medio de la cámara magnética pueden interrumpir la acción mecánica del cerebro en el momento que éste induce al humano a conciliar su sueño, específicamente contrarrestar el efecto paralizante de los electroquímicos que expulsa el cerebelo durante el trance onírico. Impedir que el cerebro proceda con el protocolo de desamble de las plantillas energéticas, al mismo momento, reacomodar dimensionalmente a los 7 dispositivos biológicos con la resonancia lumínica que se proyecta desde el futuro inmediato para que estos aprendan a reconocer la energía sutil como combustible energético de alta calidad vibratoria luz para su correcto funcionamiento y redirección dimensional acorde al crecimiento cognitivo y desarrollo evolutivo de los humanos. Proteger al humano original al momento del desamble del holograma biológico y prever que el humano esté consciente de este proceso, porque es muy importante que aprenda a verse y reconocerse como es él y qué es lo que existe a su alrededor sin que ello perturbe su vida a su regreso al holograma Tierra.
Con este paso previo los humanos luz se aseguran de que el holograma biológico no sea conectado cada noche a las sondas enviadas desde la ciudad cibernética, que forzosamente le extraen la energía humana. El procedimiento es el siguiente. La cámara magnética pasaría a hacerse cargo del desamble onírico. Pasaría a ocupar el lugar del cerebro y éste permanecería en estado de reposo como vínculo físico dimensional hasta que finalice la etapa onírica. La cámara magnética orientaría a los 4 dispositivos, la pituitaria, hipotálamo, tálamo y pineal a ubicarse fuera de las coordenadas planométrica del plano físico del holograma Tierra para interferir en la programación del cerebro al momento de ejecutar la planificación onírica en el humano 3D, en su lugar actuaría en conjunto con los 4 dispositivos biológicos para dar inicio al desamble onírico. Como primera medida la cámara magnética permitiría el desamble del humano original del holograma biológico 3D. Luego desamblaría a la primera y segunda plantillas que protegerían a la conciencia física también desamblada. Se retiraría por último la quinta capa de la tercera plantilla, avatar biológico, que se uniría a las 2 primeras plantillas formando una unidad. El resto de la tercera plantilla, capas sexta y séptima, que son las más densas, quedarían como el durmiente. De esta manera no se podría retirar por parte de las sondas la energía al avatar, ya que la quinta capa es la depositaria de la energía acumulada durante el día y no estaría disponible. Para resumir quedaría el humano original desamblado por un lado. La existencia de un nuevo avatar más sutil constituido por la primera y segunda plantillas energéticas conteniendo la conciencia física junto a la quinta capa del avatar, teniendo a manera de cerebro a la cámara magnética. Por otro lado quedaría descansando la masa muscular, sistema óseo y cerebro físico de la corporeidad biológica sin el contenido energético necesario que se requiere para comenzar la extracción de energía. La cámara magnética actuaría como cabina de control dimensional previendo que el humano 3D aprenda a manejar su cuerpo biológico sutil, quinta capa. Moverse y trasladarse sin problemas, mantenerlo en estado consciente permanente ya que el traspase dimensional entre el plano físico y el plano no físico es muy fuerte, el humano necesita aprender a manejarse y a sostenerse en las distintas dimensiones manteniéndose intacto, sintiéndose fuerte para sobrellevar el contraataque de las razas alienígenas ante la negación de los hechos. Paralelo a ello la cámara magnética desconectaría los sensores de control electromagnético que colocaron los ex-pleyadianos en los cuerpos energéticos de los humanos originales para impedir que ante un eventual desamblaje del holograma biológico aumentasen su campo de fuerza electromagnético y fueran sacados junto con la conciencia física del humano 3D por los humanos luz, o caso contrario el mismo humano original encontrase la forma de poder irse del holograma Tierra. Los humanos luz tendrían bajo su responsabilidad el cuidado de este operativo todas las noches hasta consolidar que el humano 3D superase todas las barreras presentadas durante su desamble onírico más los imprevistos de los hiperreales que harían todo lo que esté a su alcance para apoderarse de este escalón evolutivo activado en los humanos 3D. ¿Qué sucedería una vez concluido el traspase dimensional que hace a la vida onírica del humano 3D? El ser humano tendría frente a sus ojos una realidad existencial que se lo explicaría todo sin tener que ejecutarse ninguna pregunta para encontrarle su explicación. Se toparía frente a frente con todo tipo de seres, programas y estilos de vida, ciudades que pueden ser de su gusto o no. Pero nada de lo que vea como magnificente se comparara con la realidad que convive con sus pares humanos dentro del holograma Tierra.
Querrá quedarse cada noche y ser parte de una fuerte movida de actividades y despertares que despierten a los de su generación para que a tiempo todos juntos logren salir de la esclavitud y del engaño de los hiperreales. Comprendería el trabajo que ha realizado el humano original a su lado tanto en esta vida como en las vidas planetarias anteriores del compromiso de los humanos originales para con esta civilización, de lo complejo y peligroso que es el tener que seguir luchando para ganar cada vez más territorio y dominio físico vibratorio dentro de este holograma Tierra. No podrá dejar de ver la complicidad de las élites y de sus gobiernos particulares en común acuerdo con las razas alienígenas y expleyadianas. Si esto llegara a suceder, el organigrama mundial que se aplica en este momento caducaría al instante. Ya no habría nada que ocultar, mucho menos buscar, porque los misterios serían develados. Actualmente existen humanos 3D que pueden salir con su holografía sutil siendo consciente de ello y de lo que harán en su vida onírica. En estos momentos, se cuenta con un reducido porcentaje de humanos 3D que al momento del desamble onírico ejecutado por la cámara magnética, se animan a incursionar en su otra vida, formando parte activa de un sinnúmero de actividades dentro de este holograma Tierra como en otros planetas físicos, ayudando y asistiendo a los de sus mismas razas. Esta labor no la realizan solos, siempre están acompañados por los humanos originales, los humanos luz, con todo lo que ello trae aparejado. Las razas alienígenas atacan estas expediciones con distintos sistemas para impedirle a los humanos luz que utilicen el estado unírico a su favor y en conjunto con los humanos originales, y que los humanos 3D acudan hacia los 9 sistemas planetarios restantes a recuperar las otras razas humanas 3D, como también el seguir asistiendo y ayudando a los humanos del holograma Tierra, existiendo barreras del tiempo y frecuencia horaria de por medio. ¿Qué sistema de ataque utilizan los expleyadianos y razas alienígenas? Los expleyadianos saben que resquicios del genoma 3D aún no han sido desprogramados del cognitivo del humano que se encuentra en estado consciente y con su cuerpo biológico sutil en la etapa onírica. Desde sus vehículos proyectan la tecnología holográfica que arma el escenario del sueño, transmiten imágenes que sean entendidas como vivencia del momento, entre ellas, hacer sentir al humano que está siendo atacado por una o varias entidades alienígenas. Reproducir imágenes de abducciones como si se las estuviese haciéndolas a él. Personificar la imagen de familiares o conocidos que han muerto y que vienen a saludarlo, proyectarse a ellos mismos como sus hermanos mayores con formas angelicales, misioneras, que les llame la atención para que solamente escuche los mensajes y consejos de los expleyadianos. Los expleyadianos apuntarán a que el cuerpo biológico sutil del humano 3D reciba impactos electromagnéticos de energía física para debilitarlos, produciéndoles una fuerte baja electromagnética. Cuando ello sucede, los humanos luz interrumpen con las actividades hasta obligar a los expleyadianos y reptoides a retirarse de sus espacios de trabajo. Paralelo a ello, el humano original debe ayudar y asistir al humano 3D de la afección provocada para dañarlo. Junto con ello, la cámara magnética obra con rapidez, para que el humano reaccione y supere a la brevedad el momento vivido y restableciendo el nivel de energía electrofísica que su cuerpo sutil biológico necesita para que esté intacto. Evalúa la posibilidad si el humano debe quedarse en el presente continuo haciendo su trabajo, o regresar al holograma Tierra para ser ensamblado con su otra parte, dejarlo que descanse el resto de la noche para que al otro día, cuando se despierte y se levante, le sea más fácil continuar con su vida y con sus actividades.
En este sentido, la cámara magnética se preocupa por cuidar y resguarda la vida del humano 3D. Si es necesario realizar un aterrizaje forzado, es decir, ensamblar al humano pasando por alto el choque vibratorio del plano físico donde se encuentra parte de su tercer plantilla, el humano se despertará de golpe sin saber lo que le está pasando o recordando lo acontecido, lentamente volverá a conciliar el sueño porque necesita descansar para reponerse y sobre todo lograr su restauración energética y reacomodación física cognitiva posterior al ensamble, porque este proceso puede tardar entre 5 minutos hasta 8 horas, todo depende del estado psíquico en que quedó el humano tras la experiencia onírica vivida. Una vez concluido este percance, el humano 3D decidirá por sí mismo si quiere seguir haciendo la misma actividad onírica en estado consciente o semi-inconsciente, para que psicológicamente pueda adaptarse a vivir en dos mundos al mismo momento hasta internalizarlo como su estado de vida natural. Situación que perdurará mientras exista la proyección del holograma Tierra y ciudad cibernética. La cámara magnética junto con los 4 dispositivos transmitirán al humano seguridad de que nada le pasará si no se olvida de dónde está, es decir, que sepa que ha salido del holograma Tierra y ha ingresado al presente continuo y que hasta la 4 de los espacios dimensionales por donde transite con los humanos luz y humanos originales es territorio de los hiperreales, por lo tanto se está expuesto a muchos momentos desagradables como lo son la proyección de los sueños. En este sentido, el humano debe aprender a interpretar la simbología que representan los sueños proyectados por los hiperreales. La estructura en sí de los sueños está basada en figuras y sellos por donde transmiten sus dobles discursos por medio de mensajes y comunicados. Producen la visualización de ciudades de los mundos hiperreales con su población, sus vestimentas, costumbres que atrapen a los humanos por sus intereses o curiosidad. Estos sueños incluyen la simbología que ellos mismos impartieron en antiguas civilizaciones atlantes, Lemuria y en civilizaciones de jerarquías secundarias los egipcios, los mayas, aztecas, dinastías orientales y occidentales e hiperbóreos. Dentro del armado de los sueños, los ex-pleyadianos le han otorgado jerarquía al temario que componen la escala de interés y subjetivismo en el cognitivo de los humanos 3D, para generarles el sentido de la superstición, cábalas, significación e interpretaciones que den lugar al misticismo y a lo paranormal. Los reptoides son lo que más actúan en el armado de los sueños porque han entendido que es el mejor sistema para torturar el cognitivo y la biología de los humanos para que estos reproduzcan la energía humana 3D que ellos necesitan extraerles para la reserva de sus tratamientos de mantención y renovación. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que debe entender de ahora en adelante cada ser humano con respecto a lo que le acontece en su vida onírica? Que cada uno de sus sueños representan un collage de contenidos, que debe aprender a separar las imágenes que recuerda, las palabras o mensajes que escuchó, o él mismo pronunció, en qué región geográfica se encontraba y qué estaba haciendo. Si el lugar físico que visualizó era su mundo u otro mundo. ¿Qué integrantes formaban parte de la escena de sus sueños? ¿Qué animales, plantas, personas, fragancias, vestimentas, rostros estaban presentes o están siempre presentes, si son de su agrado o no lo son? Si tiende a seguir las órdenes o indicaciones que recibe en el sueño, si es fácil de convencer por las personas que aparecen en ellos y preguntarse, ¿por qué cree que lo hace? ¿Qué parte de su mente es vulnerable y domable? Durante los sueños, ¿qué presencias o animales son los que frecuentemente aparecen?
Si ello está relacionado con sus creencias, temores, prejuicios o porque siente conexión con lo que se le presenta en el sueño. ¿Qué tipo de conexión? Física, sensitiva o que siente que pertenece a otra vida. Detalles como estos son sumamente necesario tenerlos en cuenta al momento de analizar los sueños, porque los mismos dan la sensación de ser parecidos en sus secuencias o similares a los que otros humanos experimentan, pero si nos adentramos en estas preguntas de guía y de orientación descubriremos que los datos, imágenes y contenidos esconden en un alto porcentaje los problemas físicos, psicológicos, tabúes y censuras no resueltos en el humano, y que los mismos son disfrazados con las simbologías hiperreales para que el humano se sucumba dentro de ellos y no ataje de antemano la causa que arma el desenlace de su sueño onírico. Los ex-pleyadianos manipulan la psiquis del humano presentándoles en los sueños un collage de escenas que construyen un lenguaje interpretativo para que sea utilizado como su referente dentro del plano físico. En estos mensajes pueden depositar lo que ellos quieren que los humanos transmitan y den a conocer como hechos proféticos o premoniciones, precisamente es lo que han venido haciendo hasta el momento, cumpliendo inexorablemente la reproducción de los mismos en la vida real de los humanos que vaticinaron. Con ellos se aseguraron que los humanos 3D entenderían como sueños tan solo el lenguaje vincular de los hiperreales. ¿Qué es lo que intentan hacer los ex-pleyadianos con el armado de los sueños con efecto collage? Que los humanos 3D nunca entiendan lo que viven y experimentan como sueños para mantenerlos atrapados dentro de la ilusión holográfica que ellos proyectan como escenas vividas. Que sientan el efecto de los sueños como un hecho importante y trascendental en sus vidas, donde se sienten ser importantes y tener participación sobre otros aspectos de su vida, donde sientan que pueden ser lo que no son en el plano físico. Que los humanos luz y humanos originales desistan de la idea de seguir adelante en el holograma Tierra con su proyecto de desamble onírico a nivel consciente en los humanos 3D. Con este tipo de armado de sueños los ex-pleyadianos y razas rectoides saben que dificultan la calidad y nitidez de la transmisión de la memoria remota y de la cámara magnética en el cognitivo de los humanos. Hasta que los humanos luz le encuentren solución a este problema, ellos seguirán sacando provecho de las escenas confusas que diseñan en el armado de los sueños. Estas razas intentan ganar tiempo porque les interesa lograr reproducir la tecnología del futuro inmediato. Ellos creen que si logran hacer una copia de la cámara magnética, podrán llegar a cualquier parte, pero para que ello se dé, necesitan ver cómo funciona la cámara magnética, para deducir cómo la construyeron y de qué conocimiento ciberespacial se valieron los humanos luz del futuro inmediato. ¿Cuál está siendo el propósito de los humanos luz y humanos originales para con los humanos 3D mientras transitan en su vida onírica? Intervenir en los sueños para que los humanos 3D reaccionen y tomen parte de lo que está sucediéndoles. Que no se queden con la interpretación de los sueños, sino que entiendan lo que están viviendo como sueños, que no es lo mismo, que aprendan a volverse conscientes de que lo que experimentan como vida onírica, bien pueden estar siendo utilizado para desinformarlos y cuidarse de asumir la actitud de que han soñado algo trascendental para sus vidas, porque serán entrampados por los hiperreales todas las noches. Así como viviría una falsa espiritualidad, también podría vivir un falso contacto con seres luz. Es necesario que los seres humanos internalicen la idea de que pueden tener bajo su dominio y cuidado su holograma biológico durante el desamble onírico y vida onírica si logra desprogramar el archivo genético del software conciencia física, evitando así los riesgos que han sido detallados en párrafos anteriores.
Es importante que los seres humanos, más allá de comprender, acepten que este trabajo no es tan solo de los humanos luz, que es el de todos y que representa un gran desafío, que si bien acarrea peligros, a la vez hace posible que cada ser humano sea el único dueño de su holograma biológico, de su propia vida y que tiene a su alcance el desarrollo de su actual programa evolutivo. Los humanos luz como los humanos originales saben del sobreesfuerzo que actualmente están realizando los seres humanos desde la generación más joven hasta más adulta. Tales logros se deben a que las personas durante su vida diurna se han vuelto más conscientes de sus experiencias oníricas. Este hecho los ha movilizado a querer saber lo que hacen o qué es lo que sucede cuando están durmiendo. Esta inquietud está siendo propulsada por la memoria remota. Los humanos luz a través de la cámara magnética y memoria remota está haciendo más fácil y llevadero poder llegar al cognitivo de los seres humanos, tan solo necesitan que les llegue la información y las herramientas para que se dispongan voluntariamente a trabajar en forma individual y en conjunto si lo desean. Los humanos 3D a su tiempo y manera van comprendiendo que dentro de su biología convive con otro ser llamado humano original, que nunca le dijeron esa verdad sino que se encuentra en este mundo para pagar sus deudas o karma, pecados cometidos no sabe cuándo, aprendiendo lecciones muy duras para ser perdonado no sabe de qué y retornando a su origen. Pero tampoco sabe cuál es su origen. En este proceso de concientización colectiva tristemente ha valido su dolor y aprendizaje ante la observación de la realidad que ha contribuido a su descontento e infelicidad como persona y ser humano. Todo ello encaja en lo que siempre sintió dentro de él mismo, que este planeta no es su lugar porque lo hace sentir prisionero de su evolución sin conocer las causas que se la determinaron. ¿Qué es lo que acontece en estos momentos en la vida onírica de los seres humanos? Un 20% de la población humana 3D ha tomado conciencia de lo que sucede en su vida onírica, han podido ser informados por la memoria remota durante el armado de los sueños, han sido guiados a que reciban la información correcta para instruirse y prepararse, tener su participación consciente y en conjunto dentro del presente continuo con los humanos luz y humanos originales hasta que se cumpla su estancia onírica. De estos humanos muchos prefieren durante su vida onírica quedarse trabajando activamente en el holograma Tierra, asistiendo y ayudando en labores que los hace vivir momentos de alegría, de gratificación, dolor ante los escenarios que deben enfrentarse en los continentes y océanos, haciendo lo siguiente: traslado de personas que se encuentran atrapadas en grave estado a centros de salud, sean las causas terremotos, tsunamis, secuestros, enfermos, accidentes, traslado de personas hacia otras zonas geográficas que sirvan de resguardo y de protección. Esta labor previamente se la encamina en el plano físico, donde la persona suele recibir la noticia que debe mudarse a otra ciudad u otro país. Traslado de armamento tecnológico humano y alienígeno a zonas seguras para desactivarlos. Interponerse en el plano físico para evitar accidentes trágicos, explosiones, atentados. Asistir a mujeres embarazadas durante el embarazo y al momento del parto, lo mismo sucede en operaciones de alto riesgo. Guiar a las personas que han desencarnado y se encuentran perdidas al no comprender lo que les sucedió por estar bajo el efecto de lo acontecido. Interferir en las abducciones. En este aspecto los humanos que están actuando hacen una labor extraordinaria porque con frecuencia deben asistir a sus familiares que son señalados como abducidos. Rescate de animales en extinción. Actividad que se encamina en el plano físico. Hay más actividades, nombro las más frecuentes.
Los humanos 3D que están dentro del porcentaje del 20% pueden ingresar sin problemas al futuro inmediato, a la verdadera Tierra o a los mundos sutiles que desee conocer, pero su fuerte sigue siendo su civilización. También están los humanos 3D que se han abocado a ir hacia los 9 sistemas solares a realizar actividades similares a las que se realizan dentro de este holograma Tierra. Se intenta que este porcentaje vaya aumentado, se mantiene en pie las esperanzas de que todos los humanos 3D pasen a formar parte de este desarrollo evolutivo en sus vidas, teniendo siempre presente lo que este acontecimiento planetario les significa a las razas opositoras. ¿Cómo percibe el ser humano su vida onírica cuando despierta en el holograma Tierra? Que su vida dentro de la realidad planetaria trasciende más allá de lo que sus ojos físicos le develan como su único mundo. Que lo vivido forma parte de su propia existencia y que debe creer en ella porque no puede negar dónde estuvo y qué es lo que se encontraba haciendo. Siente en su cuerpo físico la vibración de su esfuerzo, dedicación, trabajo realizado, su intercambio dimensional con otros mundos, porque su memoria remota ha accedido a su nivel consciente y su cámara magnética le proyecta las imágenes para que dé por asentado que lo vivido no era un sueño sino su verdadera realidad, que es lo que debe hacer cada ser humano para consolidar esta realidad en su vida. Saber detectar cuándo es su mente, y cuando su mente está siendo inducida por su genoma 3D o por influencia externa. Trabajar sobre todos los puntos que se consideren falencias o complejos. De lo contrario, la cámara magnética trabajará de forma independiente como medida de seguridad. Superada estas barreras dentro del cognitivo humano, en algún momento la cámara magnética desbloqueará la rejilla electromagnética que protege el cerebro a través de la acción de los 4 dispositivos biológicos para que reformateen este ordenador biológico cerebro y el ser humano logre ver más allá de sus ojos físicos. Si ello sucede, los seres humanos dejarían de soñar, solo descansarían y dirigirían sus vidas oníricas y sus vidas diurnas, unificaría en un solo estado de conciencia ambas realidades. Desde ese momento sabría quiénes se dirigen a él comportándose con absoluta claridad y solvencia. El crecimiento colectivo se inicia cuando el ser humano ha tomado la sabia decisión de querer empezar a hacer algo por sí mismo. La educación onírica forma parte de ese crecimiento colectivo. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Postdata. Sin duda que el presente texto no lo es todo con respecto al tema de los sueños. La experiencia onírica y lo que ocurre en su transcurso es sumamente complejo y rico en matices. Se necesitarían gráficos y dibujos que acompañen a las palabras para su mejor comprensión. Sin embargo, lo expuesto entiendo que alcanza para tener una idea de los hechos. Surgirán preguntas que intentaré responder dentro de lo posible. Nota. Seguidamente adjuntamos una selección de la respuesta a los comentarios y preguntas del post. Estimada Viviana, la información que transmito a modo de ejercicios, herramientas, reflexión, preguntas y contendidos son ingresados desde los planos sutiles precisamente de la galaxia Senda para devolverles a los seres humanos sus derechos a ser autónomos e independientes del organigrama mundial que los mantienen prisioneros genéticamente dentro de una realidad planetaria que no los deja ver más allá de sus fronteras físicas. Quiero que sepas, que ante cualquier eventualidad planetaria no es nuestra obligación ni compromiso tener que arribar a la 4D. Públicamente no nos han preguntado a dónde queremos dirigirnos dimensionalmente. Por lo tanto, nadie tiene el deber de elegir por ti o por todos nosotros hacia dónde tenemos que ir.
Es necesario analizar seriamente el sistema de comunicación que aplican los hiperreales porque aunque sean distintas razas con sus respectivos nombres y costumbres, las intenciones son las mismas. Siempre está detrás sus propósitos de supervivencia, mantención y dominio de poder sobre nosotros. Ellos saben que sin nuestras presencias sus vidas caducarían por más avance tecnocientífico que dispongan o desarrollen. Es necesario entender el programa de educación colectiva que han impartido los hiperreales dentro de este mundo que sinceramente a nivel cognitivo nos han alejado millones de años luz de la verdadera realidad que existe a nuestro alrededor, lo suficiente como para que no podamos asociar o imaginarnos lo que sería existir como civilización humana dentro de un sistema galáctico que no demanda ni explota a sus habitantes. Cuando creamos en nosotros mismos, comprenderemos que antes de decirnos hacia dónde van a llevarnos como civilización, lo primero que se deberían hacer es preguntarnos qué es lo que queremos para nuestra próxima evolución como civilización humana, y brindarnos abiertamente la posibilidad de saber elegir lo mejor para nuestros progresos genéticos. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 10 de noviembre de 2012. Estimada Anónimo, creo que debes replantearte lo que has incursionado como búsqueda interior, porque si tú vas a un lugar a aprender cómo debes hacer para vivir bien en este mundo sin tener en claro de qué se trata el mundo en que vives, de nada te servirá aprender a meditar, sanar, ser bueno, bondadoso, comprensivo. Porque no aceptas la realidad planetaria en que te encuentras formando parte, esto te llevará a sentir impotencia. Sería bueno que leyeras las enseñanzas de Don Juan y al Sr. Salvador Freixedo para que comprendas de qué se trata este mundo específicamente. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 11 de noviembre de 2012. Estimado Leo Durán, quizás aún no entiendas que tu vida onírica realmente es tu otra vida paralela y tengas la dicha de recordarla todos los días cuando te despiertas dentro de esta holografía planetaria. ¿Has pensado en ello? Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 11 de noviembre de 2012. Estimada Patricia, con frecuencia la ausencia de sueño está relacionada con el estado psicofísico de la persona como consecuencia de sobrecargas horarias durante el día, que le demanda estar muchas horas con su mente ocupada y su cuerpo físico tensionado. Creo que este es tu caso. Por lo que no ha de extrañarte que duermas poco dado a que tu mente sigue trabajando y pensando lo que tiene que seguir haciendo al otro día. Cuando esto sucede, el desamble onírico no ocupa el espacio programado como horas de sueño, se reduce su jornada onírica. Lo mismo sucede con las personas que padecen de sonambulismo e insomnio. Significa que su conciencia física no puede ser desamblada de la tercera plantilla porque se ha afianzado a esta realidad. En estos casos particulares el cerebro acude a otros artilugios para cumplimentar su rutina onírica sin que el humano se dé por enterado de lo que sucede mientras yace semi-inconsciente o consciente durante la noche. La ausencia de sueño, sonambulismo, insomnio, incluso el despertarse varias veces durante la noche, puede ser provocada por una serie de causas. Por lo general el origen de ellas es la permanencia de la conciencia física dentro del holograma biológico durante el transitar onírico. El corregir esta desalineación cognitiva implica que la persona debe trabajar sobre su psiquis y problemas personales. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 11 de noviembre de 2012. Estimada Octavia, el humano 3D que se encuentra en el futuro inmediato,
Cada vez que decide regresar al holograma Tierra, debe utilizar para su ingreso el hipervínculo físico dimensional Avatar 3D, de lo contrario no podría subsistir a nivel físico vibratorio dentro de esta realidad por los efectos del tiempo-espacio al cual ya se encuentra desacostumbrado. Los humanos 3D del futuro inmediato también deben lidiar con el software conciencia física, con la diferencia que el software cognitivo que portan, a igual que su avatar 3D, son configurados y premoldeados durante los 6 primeros meses de gestación como tiempo promedio holográfico estipulado. Es necesario utilizar un programa cognitivo similar al que portan los humanos 3D que provienen de sus progenitores X-Pleiadianos y reptoides. De lo contrario, la disparidad lingüística e interpretativa entre la forma de pensar de los humanos del futuro con los humanos del holograma Tierra sería muy notoria. La memoria remota hace un fuerte aporte de contención entre ambas dimensiones por donde ellos mismos pueden intervenirse a sí mismos desde el futuro inmediato en su avatar 3D. También deben lidiar con la oposición constante de los hiperreales. ¿Por qué ingresan? La mayoría de ellos vienen a recuperar a sus familias que quedaron prisioneras, en poder de los X-Pleiadianos y reptoides en lo acontecido en el 2024. Los demás colaboran con los humanos luz y humano originales en muchas situaciones, entre ellas en orientar a los seres humanos durante su vida onírica hasta que aprendan a defenderse y a valerse por ellos mismos. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 12 de noviembre de 2012. Estimada Perlita, no te apresures en sacar conclusiones, como bien he mencionado en este segundo post. Aparte de los sueños, los seres humanos también trabajan mientras duermen. Un fuerte abrazo, Mariel Alero. Mariel Alero, 12 de noviembre de 2012. Estimado Eduardo, respondo a tus preguntas. 1. ¿Por qué crees que en tantos años a nadie además de ti se le ocurrió ventilar esta información, a pesar de poder disponer de ella? Antes no existía la posibilidad de este momento. Tampoco se podía difundir a la población humana porque los riesgos eran más altos de los que actualmente existen. 2. ¿Quién te sugirió hacerlo? En Shenda te eligieron para ello. Ingrese a este mundo, siendo plenamente consciente a lo que vengo y tengo que realizar como continuidad del futuro inmediato dentro del holograma Tierra. Fue mi decisión. 3. ¿Qué oposición tienes en tu vida 3D, en la actualidad, al hacer esto? Me refiero a las razas no benevolentes que no deben estar contentas con esta divulgación de parte tuya. La vida que llevo dentro de este mundo no es simple, los riesgos son altos. Trabajo mucho, descanso poco y los momentos para disfrutar como lo hacen habitualmente las personas junto a su familia y amigos no son muchos. Sin embargo, soy inmensamente feliz el estar aquí y sentirme ser parte de esta sociedad humana 3D. 4. ¿Te podemos ayudar en algo además de divulgar lo que nos brindas? ¿Cómo? La mejor ayuda que tú puedes brindar es que receptes la información, la entiendas, asimiles y compruebes su efecto en tu nivel de conciencia y biología. Que aprendas a ser un muy buen mensajero de este conocimiento para que seas un fiel ejemplo de tu crecimiento cognitivo y espiritual. Si las personas que están a tu lado detectan el cambio en ti, también querrán llegar a tu estado vibratorio. También puedes contarles a las personas de lo que estás aprendiendo y de este espacio. Pero nunca las obligues, su interés tiene que nacerles del corazón solo, así podrán ver su contenido y no dejarse vencer por los efectos duales de su mente.
Se ha entendido que el autoanálisis es la herramienta directa para desprogramar al software consciencia física, de lo contrario la historia se seguirá repitiendo dentro de esta civilización humana 3D. Has de saber que cuando una persona se propone hacer algo por ella misma, su fuerza de voluntad supera los obstáculos presentados en su camino, como es el de querer conocer a su mente. Eres la primera persona que ha hecho este tipo de preguntas siendo plenamente consciente de ello. Un fuerte abrazo, Mariel Alero.